Y nosotros abrimos la Biblia en el Salmo 139. Gloria a Dios. ¿Tiene frío o tiene calor? Acá, ¿tiene frío o calor? Apágamelo porque después me hace mal a la voz. En el día de ayer a la noche, hermanos, toqué un tema difícil, un tema discutible, pero he estado descubriendo que muchos cristianos, que muchos creyentes no saben qué decir o no saben qué pensar en cuanto a este tema que está tan en el ambiente, que es acerca del tema del aborto. He hablado con cristianos que no saben la posición que tomar, decidir. Algunos dicen, bueno, hay que aprobar, otros dicen que no hay que aprobar. Algunos dicen, bueno, en ciertos casos sí, en ciertos casos no. Y leyendo la Biblia y escuchando comentarios de pastores, de doctores, cristianos, llegué a la conclusión de que hay mucho más argumento en la Biblia sobre el tema del aborto de lo que pensamos. Y como cristianos tenemos que tomar una posición firme y sólida, y también como seres humanos, porque no solo la fe nos mueve a no aprobar la palabra aborto, que en realidad la palabra aborto es un eufemismo. Un eufemismo significa cuando uno le dice a algo con una palabra más dulce, ¿no es cierto?, como para no decir la verdadera palabra, que puede ser cruenta, cruel, ofensiva, tabú. Entonces se dice aborto, pero la realidad es homicidio, es asesinato. Hace poco en la ciudad de Buenos Aires muchas mujeres salieron a hacer sus manifestaciones con pancartas que dicen yo aborté, mujeres orgullosas de esto, y yo bajé algunas fotos, dice yo aborté para terminar mis estudios. Muy bien, yo aborté porque es mi derecho, yo aborté porque me violaron, ¿no? Y así salen muchas mujeres hoy, descerebradas, enorgulleciéndose, pensando que el aborto es como extirparse, no sé, como hacerse la cirugía estética, como cortarse el pelo. Pero fíjese que la palabra aborto, uno dice, bueno, abortar un plan, abortar un proyecto. No, la palabra aborto, estas mujeres tendrían que poner, yo maté a mi hijo para terminar los estudios. Yo asesiné a ese bebito indefenso en mi vientre porque me violaron. Yo maté porque mi marido me dijo que no era el tiempo. Pero se usa un eufemismo para disminuir la veracidad de esa palabra, que en realidad tendría que ser asesinato y crimen. Puse otra fotito ahí por el tema de la violación. Yo sé que son temas escabrosos, no tenemos todo el tiempo, pero yo le voy a decir que tengo amigas y amigos que hoy viven, tienen familia, que son cristianos y que fueron fruto de una violación. Y que las madres lo tuvieron igual, porque no quisieron asesinar a ese inocente. Y hoy son siervos de Dios, siervas de Dios. Y dice, aborto por violación, ¿quién debe pagar? El bebé de la panza dice, si no hay pena de muerte para el culpable, ¿por qué me quieren matar a mí que soy inocente? Permitir el aborto por violación es matar al niño por nacer que es inocente y se deja vivo al violador, esto es absurdo, y se deja vivo también a la asesina. ¿Por qué se llega a esto? Porque no se le da otra opción muchas veces, se las induce a las madres, se les aconseja esto, y yo le puedo garantizar que hay mucha gente que ha sido fruto de una violación, que ha sido fruto también de violaciones dentro de la familia, de padres, de hermanos, y han nacido criaturas sanas, libres, que están bendiciendo al mundo, que muchos son pastores, muchos son famosos. Entre esos famosos también bajé algunas fotos de algunos conocidos, como por ejemplo Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que estuvo al borde de la muerte. Un médico le dijo que abortara y ella dijo, abortar yo jamás. Es decir, mi madre defendió la vida, mi vida, gracias a su decisión, yo hoy estoy aquí. Otro famoso fue Juan Pablo II, la madre Carol Wojtyła, que no quiso ceder a los consejos de los médicos para que abortara. Por eso Juan Pablo vino a este mundo, porque su madre Emilia
se negó a abortar y fue un hombre, un pacificador, que quizá uno lo ve solamente como católico, pero fue un hombre que hizo mucho bien al mundo, erradicando el comunismo en casi todo el mundo y trayendo otro tipo de sistema. El famoso cantante Andrea Bocelli, ¿lo conocen? Bésame. Perdón. Una joven fue hospitalizada por apendicitis y al término de los tratamientos los médicos le recomendaron que abortara al niño. Le dijeron que era la mejor solución para la valiente joven. Decidió no abortar, el niño nació. Esa mujer era mi madre y ese niño era yo. ¿Sabe que hay muchos embarazos por rubiola, por esto? Dice, mire, su hijo puede nacer ciego, puede nacer sordo, puede nacer con algún problemita, lo podemos matar o abortar. Y mire lo que nació, mire lo que salió. Un discapacitado. ¿Usted cree que esta persona es discapacitada? Celine Dion. Tengo que admitir que le debo la vida a aquel sacerdote. Tengo 3 hermanos y yo soy la última. El accidente, el hijo no deseado. 3 hermanos. La madre dijo no, otro más no. Mi madre pensó en abortarme por las dificultades que enfrentaría y un sacerdote le dijo que no debía acabar con una vida que no le pertenecía. ¿Sabe quién es esta mujer? La famosa voz del Titanic y de muchas otras canciones. Y por último, amado o no amado, Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol. Mi madre me quería abortar, pero su médico le dijo, la detuvo, de ninguna manera, usted tiene solo 30 años y ninguna razón física por la cual no puede tener este bebé. Ya verá cómo es la alegría de la casa, le dijeron. Estos son algunos mensajes que nosotros no podemos ignorar. Ha habido intervención de personas que han dicho no lo hagas. Hoy está la intervención de personas que dicen hacelo. Madres, padres, abuelas, esposos, novios, profesores, que incitan, ¿no es cierto?, al homicidio. Hoy hay un Estado también, en muchos países, donde se promueve y donde se quiere hacer accesible y más fácil la posibilidad de asesinar a una criatura indefensa. Cada minuto en el mundo hay 95 abortos. Por hora, 5.707 abortos. Por día, 136.000 criaturitas indefensas que se abortan. Por año, 50 millones de víctimas. Más muertos que en toda la Segunda Guerra Mundial. Piense usted que en la Segunda Guerra Mundial el mundo dijo basta, no podemos permitir tantas muertes. Formaron las Naciones Unidas, formaron la Asociación de Derechos Humanos. El mundo se movilizó por la Segunda Guerra Mundial y por 50 millones de criaturas indefensas que son asesinadas, nadie se moviliza para defender y proteger a estos indefensos. Los argumentos con los cuales nosotros nos presentamos muchas veces, hermanos, es decir, bueno, a Dios no le gusta, la Biblia dice no matarás. Pero nosotros no podemos hablar solo de nuestro argumento cristiano, porque hay gente que no es cristiana, hay gente que es atea, hay gente que es cristiana a medias. No es un argumento suficiente para el ateo. El gnóstico, las mujeres esas que no creen en Dios, no creen en la vida, no creen que haya, digamos, lo que nosotros pensamos, alma y espíritu, no les interesa. Y el Estado no le interesa si sos religioso o si sos ateo. Al Estado le interesa otras cosas, como por ejemplo responder, ¿no es cierto?, si verdaderamente ese cuerpo es de la mujer. Son 3 las causas que los proabortistas promueven y quieren invadirnos. La mujer con su cuerpo hace lo que quiere, dicen ellas. Segundo, impedirlo es atentar contra la libertad de la mujer. Vos no me podés decir lo que yo hago o no hago. Tercero, el embrión y el feto pertenecen a la madre. Con eso, muchas mujeres, no todas, quieren que se dé esta libertad, esta organización y este permiso para hacerlo. En Argentina, el 26% de los embarazos termina en aborto. 1 de cada 4 mujeres embarazadas van a terminar haciendo un aborto. Piense en su barrio, piense en las muchachas que usted ve por la calle. Hay chicas que se están haciendo el aborto, sin querer, incitadas, amenazadas, presionadas. Cada año, 1 de cada 28 mujeres entre los 15 y los 48 años en Argentina estará haciendo un aborto. Se calcula
entre lo legal e ilegal, 500.000 situaciones de aborto al año en Argentina. Ahora, uno dice aborto y no piensa en todo lo demás. Por eso le pido que usted cambie la palabra de aborto por asesinato. ¿Qué diferencia hay en asesinar un bebé de 4 meses, de 2 meses, de 1 mes, de 6 meses, de 7 meses, o de 1 año, o de 2 años, o de 3 años? Uno a veces ve en los noticieros, mató a la bebita de 1 año. ¿Y qué diferencia hay con matar un bebito de 3 meses o de 4 meses? Si es lo mismo, quiero que vea un video conmigo. No es impresionante, solo es instructivo. Es un video del crecimiento que tiene una criatura, cuándo empieza a latir el corazón, cuándo está su cerebro formado, cuándo ya empieza a respirar. Me pongo allá. Hay mucha información hoy acerca de esto. Me suscribí a la Mamá Latina ya. Un fotógrafo suizo gastó 12 años de su vida tomando fotos del desarrollo del feto en el útero. Este increíble fotógrafo tomó estas fotos con cámaras convencionales que tenían macrolentes, un endoscopio y escaneando con un microscopio eléctrico. Nixon usó una ampliación de cientos de miles, trabajando justo en el útero de la mamá. El óvulo. Millones de espermatozoides entran en la vagina y nadan hacia la abertura del cuello uterino. Los espermatozoides, millones, uno solo llega a su destino. Las trompas de falopio. Espermatozoide a punto de fecundar un óvulo. Son muchos, pero solamente uno lo logrará. En este caso 2 serían mellizos gemelos, mellizos. El espermatozoide ganador. Entre millones, la vida se genera. Esta fue la forma en que ganaste. Empieza la formación. El embrión, 5 o 6 días, se ha convertido en un bastoncito que contiene muchas más células y ha entrado en el útero. Ocho días. A los 8 días, ni enterado están. Va en rápido crecimiento y están bien protegida por el saco fetal. El cerebro comienza a desarrollarse en el embrión humano. 24 días, un mes en el que el embrión no tiene esqueleto, hay solo un corazón que empieza a latir. En el día 18 ya empieza su corazón a latir. A las 4 semanas, 5 semanas, el embrión tiene aproximadamente 9 milímetros de largo, se desarrolla su cara con aberturas para la boca, las fosas nasales y los ojos. 5 semanas. 6 semanas. 7 semanas. 40 días las células embrionarias formaron la placenta. 8 semanas el embrión está creciendo rápidamente y está bien protegido por el saco amniótico. A las 8 semanas, muchos se enteran ahí, a las 2 semanas, a los 2 meses. 10 semanas sus párpados están semicerrados, pero ellos estarán abiertos en un par de días. A las 10 semanas, once semanas, 13, 16 semanas el feto usa sus manos para explorar su propio cuerpo y sus alrededores.
16 semanas. El esqueleto consiste en flexibles cartílagos y una red de vasos sanguíneos que es visible entre la delgada piel. A 17 semanas puede agarrar y tirar del cordón umbilical. 18 semanas el feto percibe sonidos del mundo exterior. 18 semanas aproximadamente ya mide 14 centímetros. Ya percibe sonidos, voces. 19 semanas. A las 20 semanas. 5 meses. 20 centímetros, el cabello conocido como lanugo cubre toda la cabecita. 21 semanas. ...26 semanas... ...28... ...36... ...40 semanas... ...el pie de un embrión... ...células del corazón del bebé... ...cabello lanugo del embrión... ...cerviz del embrión... ...ahí nomás... Entonces, la gran discusión es, eso no tiene vida, eso no es una persona, eso es parte de mi cuerpo. Dice la Biblia en el Salmo 139, versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto a ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Dios está mirando este embrión. Dios ya lo ve, no como una cosa, sino la Biblia lo revela como una persona. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en mí. Todo. Tu color de ojos, tu estatura, tu grupo de sangre, tu factor. Absolutamente todo Dios ya lo tenía programado desde el inicio de todas las cosas. Dice, sin faltar una de ellas, en este proceso ya estaba Dios. Y ya se personifica al bebé, al feto, diciendo, tú me viste cuando estaba en el vientre de mi madre. Pastor, pero esto es muy metafórico, esto es muy romántico en la Biblia. Mire, quiero que lea conmigo la famosa historia de la Virgen María y de Elizabeth, en Lucas capítulo 1, versículo 39. Porque la gran discusión hoy del aborto es cuándo se puede hacer el aborto, cuándo es una persona, cuándo es un embrión, cuándo es un feto, cuándo se formó el cerebro, cuándo se formó el corazón. Pero para Dios, hermanos, ya en el momento que millones y millones y millones de células de espermatozoide, una logró llegar, ahí ya hay un milagro de la predestinación, del plan de Dios. Dios ya lo tenía determinado y ahí comienza la vida. El bebé no es bebé cuando sale de la panza, porque ya está adentro. Ya le hablamos, patea, responde, ¿no es cierto? Nos ponemos nerviosos, se pone nervioso, estamos tranquilos, se pone tranquilo, estamos contentos, le ponemos, ya tiene vida interior y ya responde. Por eso es muy cruel decir, es mi cuerpo. No es tu cuerpo. Científicamente no es tu cuerpo. Lucas 1:39 dice,
En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet, la mamá de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María la Virgen, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que fue dicho de parte del Señor. Estas criaturas, dentro de la panza de Elisabet, que era Juan el Bautista, y dentro de la pancita de la Virgen María, una chiquita de 13, 14 años, ya había vida, ya se reconocían. Dice Elisabet que tenía a Juan el Bautista dentro, al bebé, que aproximadamente se cree que tenía 6 meses de embarazo, porque María vino para ayudarla y se quedó hasta que nació Juan el Bautista. ¿Cuánto tenía el bebé de María adentro? Se calcula que meses o semanas, pero ya lo reconoció el fruto del vientre. El Espíritu Santo y los bebés se reconocieron de esa manifestación gloriosa. Ya había una persona en la panza de María y ya había una persona también en la panza de Elisabet. Por eso la Biblia nos muestra que no son, como se dice, embriones, células, cosas, sino que ya tienen personalidad, identidad y se reconocen. Esto es lo que nos enseña la Biblia, pero también nos enseña la Biblia, queridos hermanos, en Éxodo capítulo 1, versículo 15, cuánto nos tenemos que oponer a esta situación de aborto. La Biblia habla, sí habla de esto, habla del asesinato de inocentes, habla del asesinato no al mes, a los 2 meses, siempre es asesinato, siempre es un crimen. No importa cuántos meses tenga, si tiene 1 año, 2 años, o 3 meses o 1 mes de estar en la panza de la madre. Ya tienen documento de identidad espiritual, ya tienen personalidad interior. Éxodo 1:15, un suceso en la historia, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Israel vivía en Egipto porque José, el famoso soñador, había obtenido para ellos una residencia, una ciudadanía. Y los egipcios dijeron, bueno, que los hebreos vengan a vivir con nosotros. Los hebreos crecieron mucho, se enriquecieron, y el rey de Egipto dijo, che, estos extranjeros un día se van a sublevar y nos van a hacer un golpe de estado, vamos a deshacernos de ellos. Y empezaron a esclavizarlos, los sometieron, como vemos muchas veces en las películas, y los esclavizaron hasta la muerte, los hacían trabajar para que se mueran jóvenes, para que se enfermen. Los castigaban, ahí apareció Moisés, se acuerda, que los defendía, pero dice la Biblia que estos hebreos tenían muchos más hijos que los egipcios. Esto está pasando en muchos lugares del mundo, y decía que tenían tantos hijos que al final el rey dice, tenemos que matar esas criaturas. Y entonces llama a las parteras, en aquella época algunos conocen, no existían los hospitales, los obstetras, sino que las parteras hacían todo, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Qué hicieron? Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Dios las prosperó. En esos tiempos no existía el aborto dentro de la panza de la madre, pero sí existía el infanticidio. ¿Sabe lo que es el infanticidio?
es la cultura de matar las criaturas. En la historia universal, el infanticidio existió como aún existe, solamente que ahora ya se los aborta antes de nacer, se los mata antes de nacer. Pero en la historia de la humanidad nacían y los tiraban, los mataban, los tiraban de las montañas, lo daban de comer a los animales, las familias numerosas. Algunos los ofrecían al dios Moloch, otros los ofrecían a los dioses de allá irlandeses. Y haciendo toda una búsqueda ahí sobre el infanticidio, las tribus europeas, por ejemplo, creían en las antiguas tribus germánicas, los infantes no queridos eran abandonados generalmente en los bosques. Los galos, franceses, los celtas, los noreuropeos, los irlandeses, mataban a las infelices y miserables criaturas con mucho lamento y riesgo para regar la sangre alrededor de Cronquist, una deidad. Los ofrecían apenas nacido, era una excusa para sacarse de encima a las criaturas. Los rusos, los campesinos sacrificaban a sus hijos al dios pagano Perún. Algunos habitantes de las zonas rurales tiraban a sus hijos a los puercos. En Kamchatka a los bebés se los mataba y tiraban el cadáver a los perros salvajes. El famoso explorador norteamericano George Kennan señaló que entre los Koriyaks, un pueblo mongoloide de Siberia al noreste, el infanticidio aún era común en el siglo XIX, hermanos, hasta el 1800. Uno de los gemelos siempre era sacrificado en una familia. En Georgia, los Vans, un grupo etnográfico de Georgia, mataban a los neonatos hembras por medio de llenarles la boca con ceniza caliente. En China, Marco Polo, el afamado explorador, vio a neonatos abandonados en Manji. La sociedad china promovía el femicidio también. El filósofo Han Fei, un miembro de la aristocracia gobernante del siglo III a.C., quien desarrolló una escuela de leyes, escribió: respecto a los niños, un padre y madre, cuando producen un niño, se felicitan uno con el otro, pero si producen una niña, le dan muerte, parte de la ley, de la legislatura de esos países. Japón. En Japón la palabra del habla común que se empleaba por infanticidio solía ser mabiki, que significa cortar las plantas de un jardín tupido. Se calcula que un 40% de los neonatos se le mataba en la ciudad de Kyushu. En India, en Pakistán, el infanticidio de bebés, hembras, fue sistemático en los Rajputs feudales de la India. En las familias ricas no era lindo tener una hija. No era infrecuente que los padres arrojaran a un niño a los tiburones del río Ganges como ofrenda sacrificial. Los colonizadores británicos, escúcheme bien, no pudieron proscribir la práctica sino hasta inicios del siglo XIX. Todo esto, hermanos, habla de la cultura de la muerte de los más débiles, habla de la cultura de la muerte hacia los más desprotegidos. Pastor, qué animales, qué salvajes lo que hacían con las criaturas, y que hoy no lo hacen a través de lo que llaman el aborto. La cantidad de criaturas tiradas en bolsas que nacen y las tiran hasta con el cordón umbilical. Le voy a dar un dato más. En los Estados Unidos, cuando no era aprobado el aborto, los embriones y los fetos se escondían y se tiraban a la basura. Cuando fue aprobado, hoy, los embriones y los fetos se industrializan y se venden por kilo en los Estados Unidos. Dice, pastor, ¿se vende por kilo? Sí, se vende por kilo. ¿Sabe para qué? Dicen las industrias que lo hacen para fabricar el colágeno, que es un tipo de cremas y otras sustancias que se usan. Dicen que es un mito, pero muchos dicen que es verdad. La famosa empresa Mary Kay, que muchos la conocen, en sus productos pone: el colágeno que usamos no es a base de seres humanos. ¿Sabe por qué lo aclara? Porque muchos lo usan. Pero está permitido, porque hay una industria de la muerte, hay una cultura de la muerte. El cine habla de la muerte, la música habla de la muerte, la televisión habla de la muerte, la ropa habla de la muerte. Hay una cultura de dejar de respetar la vida. La gente mata y no le da valor a la vida. Los países matan de hambre a otros países. Las grandes potencias mundiales, a las cuales todos admiramos, se dedican a matar gente de hambre, a oprimir naciones enteras.
Cuando uno ve las bombas, las guerras, y ahí están. No se respeta la vida, y en Argentina, con las leyes, en la vida de las personas, hay una cultura de la muerte que viene directamente del infierno. Porque desde que Caín mató a Abel, hermanos, no se valora la vida. Y esto del aborto o del crimen es imponernos también la falta de sensibilidad hacia la vida. No es vida, ¿cómo no es vida? Hermano, los nazistas, los fascistas, tuvieron la cultura de la muerte, de darle poco valor. Mataban a los discapacitados, los torturaban, a los ancianos, a los judíos, a los negros. Empezaron con toda una cultura de la muerte. Hoy, en algunos museos del Holocausto, usted puede ir, y por ejemplo en el Museo de Israel, usted puede encontrar Biblias encuadernadas con piel humana. Pantallas de veladores con piel humana. Y hoy se está usando colágeno a base de piel humana. Y no sé cuántas cosas más que no sabemos. Pastor, pero esto es terrible. No ha cambiado, el hombre no ha cambiado, hermano. Sigue quitándole valor a la vida. Y esto que presentan como algo, bueno, pero ¿qué problema hay? Es mi cuerpo, es mi vida. Yo quiero darle a usted un punto de vista científico. Acá tengo una bióloga, por eso lo copié y se lo voy a leer. Porque las mujeres dicen, es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero. Nadie me puede coartar mi libertad y decirme lo que no puedo hacer con mi cuerpo. El feto y el embrión es mío porque lo tengo adentro mío. Dice la ciencia, pero esta vida es biológicamente distinta de las que la originaron, el padre y la madre, ya que está integrada por una herencia genética que se forma con el aporte de un 50% recibido del padre y otro 50% de la madre. Biológicamente hablando, el huevo no es de la madre, porque no responde, como cualquier otra parte de su cuerpo, a su código genético, ni tampoco del padre por la misma razón. Esto significa que esta criaturita tiene un código genético diferente, un documento de identidad biológico diferente. Fue formado 50% por el padre, 50% por la madre, pero no es parte del mismo cuerpo. Muchas veces no tiene el mismo grupo sanguíneo, el factor, el ADN, la genética cambia totalmente. No es una parte del cuerpo. Bueno, me amputo un dedo y ese dedo lo estudian y dicen sí, pertenece al cuerpo de Alfredo Castiglione, tiene la genética, el ADN, etcétera, etcétera. Un bebé no tiene en absoluto el código genético de la mamá, no es parte de su cuerpo. Geográficamente está en su cuerpo, pero no es su vida, no es su carne, no es su cuerpo, ni es su sangre. Biológicamente hablando, no tiene el mismo código genético. Y si consideramos que el código genético es el documento único de identidad biológica de cada ser humano, tenemos que concluir que este huevo tiene un nuevo documento que lo identifica como un ser distinto a su madre y a su padre. El embrión, desde el momento mismo de la concepción, es un ser diferente a la madre porque tiene un genotipo diferente al de ella, como lo define el doctor Sproul, una eminencia en esta área. Cae por sí sola la idea de que es mi cuerpo. Y sobre la libertad, tu libertad termina donde empieza la mía. Solamente que ese bebito no puede hablar, ese bebito no se puede defender. Es lo mismo que hacían los nazis, los genocidas, lo mismo que hacía la gente con los esclavos, lo mismo que se hace con el abuso del poder. Y una madre que quiere abortar, es decir, lo voy a matar, ¿por qué? Y porque yo puedo más que él. Los voy a esclavizar, ¿por qué? Y porque son ignorantes africanos, entonces Dios nos dio poder, nos dio capacidad, nos dio inteligencia para someterlos. Los sometemos, claro, no es una vida, ¿no? Esa era la idea de la esclavitud. No son humanos, decía, no son cristianos. Y así es la mentalidad de la muerte, la cultura de la muerte, aprovecharse del más débil. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo. Pero no es su vida. Y tu libertad terminó cuando... ¿Pero quién defiende a estas criaturas? Nadie. No la defiende nadie. ¿Quién la puede defender? Dios un día en el juicio final. ¿Por qué, hermano?
porque hacerse un aborto es un homicidio, es un crimen, y la Biblia dice no matarás. Estas parteras, que como acabamos de leer se llamaba Cifra y otra Fua, no por nada aparece en el nombre ahí en la Biblia, solamente acá aparece, porque fueron heroínas, afrontaron el imperio egipcio, al rey. Pastor, pero dijeron una mentira. Sí. ¿Cómo que dijeron una mentira? Dijeron una mentira en favor de la vida. Desobedecieron las leyes en favor de la vida. Rahab, la prostituta, cuando le preguntaron dónde están los judíos espías, ella le dijo, no sé dónde están, los tenía escondidos. Y Dios también la recompensó a ella como las parteras. Naamán el sirio, que fue sanado 7 veces sumergido en el río, le dijo a Elías, yo voy a adorar a tu Dios, pero solamente cuando mi rey me pida de inclinarme delante de su Dios, yo lo voy a hacer, pero voy a cruzar los dedos, ¿vio? Porque si no me mata a mí, a mi familia. Y el profeta le dijo, anda. Porque Dios, aún hermanos, aún en medio de esa mentira, Él vela por la vida de las personas. Conocimos muchas historias, muchas películas, la famosa película La lista de Schindler, ¿cómo es? Schindler. Las mentiras que hicieron para salvar vidas. Corrie ten Boom, otra misionera también que salvó vidas. Pastor, pero mintieron. Es que para Dios es posible todo en favor de la vida. No es que justifica el pecado, pero si era necesario para salvar vidas, las bendijo a esas parteras. Las bendijo a la prostituta Rahab por haber salvado la vida de sus hijos. Lo bendijo a Naamán el sirio, que fue sanado para salvar su vida y la de su familia. Porque Dios considera la vida sagrada. Si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando dice ojo por ojo, diente por diente y vida por vida, y hay un pasaje de las Escrituras que dice, si una embarazada se mete a defender una pelea de 2 hombres y ella es lastimada, el marido de la mujer le va a exigir al otro que la lastimó lo que quiera por los daños físicos. Pero si pierde el bebé, vida por vida, dice. Porque considera ese bebé una vida, no una cosa. Ah, perdí el bebé en una pelea. Ojo por ojo, diente por diente era. Y Dios pone que ese feto es como una vida. Y lo vemos en las Escrituras, que nosotros no podemos aprobar el homicidio. Pastor, pero usted sabe la cantidad de chicas que mueren por mala praxis en las clínicas clandestinas. ¿Usted sabe la cantidad de hijos no deseados? Sí, lo sé, pero no es la solución matar a la criatura inocente. No hablemos de los daños psicológicos y físicos a las madres. Tenemos que proponer otra propuesta, pero como creyente, cuando vos venga tu sobrina, o venga tu hijo, o venga alguien y te diga, mamá, ¿qué hacemos? Jamás hagas eso. Tiene que ser clara, tiene que ser terminante, porque vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de esto. Porque si un asesino va preso, una mujer que mata a una criatura indefensa, que vemos en la Biblia que ya tiene vida, tiene que ir presa también. Que los países más desarrollados, porque los argentinos a veces somos sonsos, porque lo hacen los demás, lo tenemos que hacer nosotros. No, porque en el primer mundo se hace, sí. Y que sea el primer mundo no significa que sean un ejemplo. Son ejemplo de la tecnología, pero son ejemplo de la barbarie también, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No me interesa lo que hace el primer mundo. No me interesa qué hace las culturas europeas o noramericanas. A mí me interesa qué es lo que dice Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser más creyentes que argentinos. Tenemos que ser más creyentes que kirchneristas o macristas. Nosotros tenemos que pararnos sobre la verdad, que es la Biblia. Científicamente esa criatura no es parte del cuerpo de la mujer. Las libertades que la mujer dice terminan donde comienza también la libertad de esa criatura, que desgraciadamente nadie la defiende, pero alguien tiene que defenderla. Lea conmigo el Salmo 22. Salmo 22, versículo 9.
Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya estaba en las manos de Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eras mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayuda. Y este es como el canto de un bebé que está dentro del vientre de la madre, que dice, tú eres mi Dios, aún desde acá, tú eres quien me protege, pero no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Y porque no hay quien ayude, hermanos. No hay quien ayude a un indefenso. Entonces, como nadie lo ayuda, que lo maten. Esa es una cultura de la muerte. Es la cultura nazista, es la cultura fascista, es la cultura degenerada del ser humano, en las cuales nosotros no podemos entrar. Pastor, pero una violación, ahí vimos ejemplos. Pastor, pero un problema físico, le puedo presentar un montón de gente que tiene problemas físicos y que es una persona igual y tiene vida. Pastores, sin brazos, sin piernas, deformados, llenos de vida, llenos de corazón, llenos de amor, hasta casados y con hijos, que sus madres le han dado vida, porque son personas, son seres humanos en el cual Dios puso. Pastor, pero no es justo. Tantas cosas no son justas, pero eso no nos da la libertad de matar una criatura que Dios puso en la perfección de la humanidad de la mujer para que crezca. Dalo en adopción, ofrecéselo a una familia que quiere, pero la solución no es la muerte, será otra, tendrá que hablarse, pero no podemos aceptar algo así como cristianos. Tenemos que actuar como actuaron esos sacerdotes, esas personas que le dijeron a la madre de los famosos, no lo hagas. No lo hagas porque un día vamos a ver esa vida y vamos a decir gracias Dios por esa vida. Cristiano Ronaldo, la otra vez veía una documental que la madre decía, pensar que lo quise abortar. Y él le hace chistes a la madre diciendo, mirá, vos me quisiste abortar, ahora los mantengo a todos, porque es millonario este. Los mantengo a todos. Y él se ríe. Porque nadie puede tomar la vida de otra persona, hermano. Y una criatura es una vida. Ayudemos, hagamos algo, opinemos, hablemos. Aconseja a tu vecina, aconseja a tu hermana, aconseja a tu sobrina. Aconsejemos por la vida. Y si hay madres, como ha sucedido, ¿no es cierto?, que tienen el valor, junto con las abuelas, de decir, a este chico lo vamos a crecer entre todos. Tuviste una maternidad irresponsable, una sexualidad irresponsable, tuviste sexo fuera del matrimonio, no te cuidaste, ahora viene una criatura, vamos a tomar esa vida y la vamos a criar. Y en vez de acusar, decir, mirá, esa nena, tenemos que decirle, te felicito por esto. Va a ser dura tu vida, va a ser difícil, pero es la mejor decisión que has tomado. Y Dios te va a bendecir por la vida. Pero no es creyente. Dios bendijo a estas parteras y dice que las bendijo porque salvaron la vida de esas criaturas. Y ya hay una bendición por traer vida al mundo. Por ser madre, dice que muchas se salvarán. Por haber dado vida, tenemos que darle gracias a nuestros padres. Tenemos que darle gracias a nuestras madres. Sí, pero mi madre me maltrató, me golpeó, me abandonó. No importa, ya tenés que dar gracias que te dio la vida. Porque podría haber cometido eso. Podría haber reconocido. Un tiempo vino un chico acá a la iglesia, hijo de pastores. Su madre pastora, fruto de una violación. Fruto de una violación. Y ella lo cuenta y dice, a mi mamá la violaron y mi mamá me tuvo. Y yo hoy tengo mi familia, soy misionera, predico en todo el mundo. ¿Quién puede, hermano, decidir sobre la vida de otros si Dios tiene un plan perfecto? ¿Sabe? Muchas veces la gente dice, pero no es deseado, no es una hija deseada, no la quise, está fuera de mis proyectos. Pero Dios lo deseó. Dios lo quiso. Que el milagro de la vida se produjese. Bueno, pero
tenemos que alentar a esa gente, tenemos que ayudar a esos indefensos, tenemos que cuidar las leyes que se van a aprobar, tenemos que estar cerca de las mamás solteras, tenemos que estar cerca de las chicas que están desesperadas, que las presionan, que las obligan a veces a cometer esto y muchas mueren en ese hecho. Pastor, pero no es un sermón esto, sí, es un sermón a favor de la vida y a favor de lo que Dios verdaderamente quiere. Porque si nosotros nos escandalizamos por la muerte de un ser querido, también tenemos que sufrir por la muerte de 50 millones de inocentes que no fueron queridos por nadie ni conocidos, pero sí queridos por Dios, porque eran un proyecto en el plan de Dios. Y la Iglesia, en la historia de la humanidad, tomó posición. Fueron los primeros que abrieron hogares de niños. Fueron los primeros que fueron a buscar, termino con esto, a los niños abandonados en los postes de la ciudad romana. ¿Sabe que la palabra expósito, que algunos tienen el apellido, algunos se llama expósito? Era una palabra latina que se usaba para cuando se abandonaba a los hijos. Como había un control de natalidad en todos los grandes imperios, como hoy lo hay también en este planeta, dice que los romanos envolvían al bebé en una sábana, los padres lo traían para inscribirlo, para ponerle nombre, eran muy organizados, y el papá en ese momento podía decidir si le ponía el nombre o si lo abandonaba. Y si lo abandonaba, el Imperio Romano le ponía, bueno, expósito, y el padre se iba, no quería tenerlo al hijo. ¿Sabe qué hacía el Imperio Romano? Le ponía expósito porque la palabra expósito venía de la palabra expuesto en un poste de la ciudad. ¿Y qué hacía? Tiraban al bebé ahí en unas sábanas en el poste de la ciudad, y quien pasaba por ahí lo agarraba. O para dárselo de comer a los chanchos, o para esclavizarlo, o para cocinarlo, para comerlo. Esa es la historia del gran imperio romano. Y los espartanos, también grandes guerreros, no permitían hijos defectuosos, no permitían personas débiles, no permitían personas bajas. ¿Qué hacían en estas condiciones? Los ancianos de Esparta agarraban a esa criatura y la tiraban desde una montaña para que cayese abajo y las fieras del campo que ya estaban adiestradas se lo comiesen. Pero esto duró hasta que apareció Cristo. Después de Cristo, los cristianos empezaron a movilizarse y empezaron a agarrar a los expósitos y se los llevaban y los criaban y los adoptaban. Empezaron a ir a buscar a los despeñaderos, a estos chicos que tiraban para ver si podían salvarlos y rescatarlos. Empezaron a abrir hogares de niños, empezaron a abrir familias adoptivas y empezaron a movilizarse en favor de los más necesitados, de los enfermos, de los niños abandonados, de los niños huérfanos. El famoso escritor de la historia de las aventuras de Gulliver, a ver si tengo el nombre acá o alguien lo sabe, Jonathan Swift, el famoso escritor, en una época en Inglaterra, había tantos chicos de la calle, que la gente los quería matar, los quería liquidar. Y entonces él escribe en un manuscrito, Modesta Proposición se llama, existe aún, 4 recetas de cómo cocinar y comerse las criaturas que iban tirando en la calle. Claro, la gente dice, ¿cómo va a decir esto? Y bueno, ¿qué están haciendo? Si los están tirando. Hay que adoptarlos. Y ahí apareció un gran predicador, el pastor George Mueller, uno de los hombres más famosos en Inglaterra aún hoy, que abrió hogares de niños donde tuvieron más de 10.000 chicos abandonados. Y eso, la iglesia, los creyentes. Y hoy tenemos que hacer algo y seguir haciendo algo. Nuestra iglesia es una iglesia misionera, es una iglesia que ayuda. Y estamos ayudando, pero tenemos, hermanos, tenemos que ayudar a esas personitas indefensas, opinando, cuidando, hablando, orando y haciendo también. Si usted encuentra una niña, si usted encuentra una chica que queda embarazada, ayúdela a no cometer un crimen. Ayúdela también a hacer crecer ese bebé, apadrínelo. Mi mamá me cuenta que antes, cuando pasaba esto, se los entregaban a las madrinas. ¿Se acuerda? No lo puedo criar. Y se los llevaban, pero no se los mataba. En medio de la pobreza a veces hay más dignidad que en la riqueza. Pastor, ¿pero usted se piensa que los abortos lo hacen los pobres? No, yo sé quién lo hace. Lo hacen todos. Porque la cultura de la muerte, Satanás la está sembrando en todos lados. Pero nosotros hemos venido a sembrar la cultura de la vida, hermanos.
Y no podemos callar ante las opiniones. Tenemos que emitir nuestra posición como cristianos, nuestra posición científica, pero nuestra posición también filosófica, cultural, de que un país no puede dejar que sea esta la única solución. Póngase de pie. Yo sé que es un tema doloroso y que a veces es un tema que muchos hombres se tienen que hacer cargo, porque quizá en la ignorancia han abandonado hijos o han mandado a abortar a mujeres, a esposas, a novias. Y también puede ser que haya mujeres que en su ignorancia hayan cometido un aborto voluntario, no un accidente, una pérdida de un embarazo, a lo cual sos inocente, pero si hay mujeres que han cometido abortos, hay que arrepentirse de eso. Estamos llevando una muerte en nuestras espaldas. Y hay anticonceptivos también que son abortivos, y eso también es un aborto. Y los laboratorios van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y los médicos que mandan a abortar también van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pastor, pero hay una ley científica. Bueno, no estás obligada a seguir todas las leyes que se dan. Tengo una amiga pastora, un matrimonio de amigos pastores, que ella en el embarazo se agarró la rubiola. Aborto, 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 tenés que abortar, va a salir mal. Y ella dijo, yo no puedo matar a mi criatura, más si está indefensa o si está enfermita. Pero vas a traer al mundo, ¿y cuánta gente traes chicos sanos al mundo y tienen un accidente, quedan paralíticos y no los matan? O pierden la vista, o tienen un accidente, no los matan. ¿Por qué voy a matarlo estando en el vientre en mi vientre si ya está enfermito, dañado? Y ella lo tuvo. Y el bebé nació sordo-mudo. Pero es un chico normal, lo aman. Es un chico que crece. Tiene las características de un chico sordo-mudo. Pero es una alegría para ellos. Porque pueden hacer un montón de otras cosas, hermanos. Que hay chicos capacitados, que a veces son más discapacitados en su alma, en su mente, que en su cuerpo, ¿no es cierto? Pero es la vida. Es la vida. A veces decimos, bueno, la ley lo aprueba. Que lo apruebe la ley no significa que lo apruebe Dios. Porque estando en una cultura de la muerte, hasta los creyentes están aceptando el pecado. Porque los demás lo hacen. Y tenemos que empezar a predicar la palabra de Dios. Tenemos que empezar a predicar lo que es pecado y lo que es santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y esto no le agrada a Dios. Yo quiero que cierre sus ojos. Y si tú eres una mujer que ha hecho un aborto en el pasado, pídele perdón a Dios. Si lo has hecho, Dios te ha perdonado, pero si nunca lo has hecho, pídele perdón a Dios. Y prepárate porque un día en el cielo te vas a encontrar con ese hijo o esa hija y vas a saber que era una persona. Porque los bebés que no nacen, los niños que mueren están en el cielo. Y si tú eres un hombre que ha incentivado, que ha callado, que ha presionado a alguien, a alguna mujer, a esposa, novia, a abortar, pide perdón porque también eres responsable de esa vida. Quita la cultura de la muerte de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro pasado, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a pelear por la vida, no solo de los nuestros, sino de los indefensos, de los ajenos, de los bebés, de los pobres, de los abuelos, de los ancianos, de los enfermos, de los hospitalizados, aquellos que no tienen para remedios, aquellos que no tienen para comer, aquellos que no tienen para vivir, aquellos que están en un vacío emocional. Ayúdanos a acercarnos como iglesia, porque también podemos estar provocando una muerte abandonando a las personas. Somos la iglesia, eres la iglesia, hermano, hermana, y Dios quiere que seas el amor de Dios, alcanzando las personas, los abuelos, los niños, las familias abandonadas. Señor,
Levanta una iglesia, Dios, no solo de carteles, una iglesia, Señor, no solo de palabras, sino de hechos. Señor, oro por las mujeres que llevan en su corazón la carga de un aborto en el pasado. Que tú las perdones, Dios. Oro por aquellas mujeres que han llevado a otras a hacerse un aborto. Oro que tú las perdones, Dios, y tengas piedad de ellas. Oro por aquellas mujeres que no han impedido el aborto en otras mujeres, que no han hablado en el momento, que no han extendido una mano de ayuda. Oro que tú las perdones. Pide perdón, hermana, porque en cada familia ha habido estas situaciones y nos hemos lavado las manos o hemos sido autores intelectuales de un crimen. Oro por aquellos varones también que quizá han provocado esto, han incentivado, han callado, han aconsejado. Perdónanos, Señor. Perdona a cada varón, Dios, aquí presente. Y quita, Señor, toda muerte de nuestras vidas, de nuestra herencia. Queremos ser bendecidos como esas parteras y no maldecidos como un homicida. Llévate toda enfermedad, llévate todo trauma psicológico, llévate toda herida física, Señor, que haya dejado el aborto, la mala praxis. Y guárdanos, Dios. Guarda a los jóvenes, Señor. Guarda a los niños, Dios. Guárdalos de tener una sexualidad responsable, una paternidad, una maternidad responsable, de ser santos como tú eres santo. Oh Dios, limpia esta nación, limpia esta nación, limpia esta nación, Dios. Y a partir de hoy, Dios, vamos a predicar la vida, vamos a predicar a Cristo, vamos a predicar en cada lugar y en cada momento. Vamos a ayudar a cada niña, a cada niño, Señor, que esté atravesando la desesperación, la presión. Vamos a defender esas vidas como hemos sido defendidos quizá nosotros sin saberlo. Pero te damos gracias, Dios, porque tu palabra es completa y es perfecta. Gracias, Señor. Levanta tu mano y dale gracias porque hay perdón de Dios, hay restauración. Hay vida para derramar. Señor, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de terminar, quiero orar por las necesidades. Quiero orar por los enfermos. Quiero orar por las personas que hoy han venido con cargas. Ven aquí al altar. Vamos a pedir la ministración del Espíritu Santo para que Dios haga un milagro en tu vida. Mientras adoramos al Señor y los sugieres nos ayudan, ven aquí al altar. Mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo
Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre Autor de salvación. Jesús la muerte venció, la muerte venció. Gracias Señor, gracias Señor. Damos un aplauso a la palabra de Dios. Gracias Señor. Y dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias de que usted está vivo, de que nadie se cruzó en el camino. Gracias Señor. Muy bien hermanos. Sé que no ha sido una predicación de las clásicas, pero era un tema que había que hablarlo. Tenemos que asumir un compromiso con la vida y pro la vida y no a favor de esta condena que le estamos dando a estas criaturitas. Amén. Salúdese y si usted tiene a alguien con quien hablar esto, háblelo. En breve vamos a subir la predicación a YouTube para que usted la comparta. Lo esperamos el jueves, la reunión de varones, confírmenos su asistencia y el fin de semana que Dios le bendiga. Salúdese, lo esperamos.